vamos, no esperes más. Ponte tus auriculares ahora mismo y prepárate para lo que viene. Es momento de sumergirte por completo. Disfruta el viaje. La mañana antártica era una obra maestra de silencio y color plata. El sol colgaba bajo y pálido, transformando los imponentes icebergs en diamantes dentados que centelleaban y se reflejaban mientras flotaban a la deriva por un mar de obsidiana líquida. Era un lugar donde el tiempo mismo parecía irrelevante. Una naturaleza prístina que había permanecido inalterada. Un testimonio del poder crudo y aterrador del mundo natural durante milenios. El mar y el hielo susurraban historias de misterios antiguos que pocos tenían la fortuna de presenciar de primera mano. Dios, este lugar es un basurero. Masculló Julián, apoyándose contra la barandilla helada del Explorer y quitando con el dedo una pelusa de su parca de $500. ¿A quién demonios se le ocurrió llamar hermoso a un lugar como este? Para él, el silencio majestuoso y el cielo expansivo, del que todos no paraban de hablar, maravillas, no era más que una gigantesca falta de wifi, una zona muerta en el peor sentido de la palabra. Y la vista de una vez en la vida, no era más que el fondo para una selfie que ni siquiera podía subir. ¿Y qué carajo tiene de bueno esto si no puedes subir ni una puta foto? Sin likes, sin comentarios, sin interacción con esos miles de seguidores que he acumulado y que me tratan como a un dios. Todo porque poso con porquerías que ellos nunca podrán pagar. Miró hacia atrás, al salón de observación climatizado, y divisó a Meredith a través del cristal. Era evidente que la chica lo estaba buscando, con el rostro lleno de esa devoción patética y de mirada tierna que él había cultivado y alimentado las últimas noches. Desvió la mirada antes de que ella pudiera voltear y cruzar los ojos con él. Ya había terminado con ella. Era una chica del Paso de Drake, una forma divertida de matar el tiempo y exprimir un poco de placer de la miseria que sus padres le habían impuesto en nombre de ampliar sus horizontes. Y ahora que estaban en el evento principal, necesitaba un premio mayor que una tipa medianamente bonita con buenas tetas. No quería ser un turista más con una chaqueta roja brillante. Quería ser quien tomara lo que quisiera de este basurero congelado y dejara su marca antes que nadie. Quería ser uno de los últimos en la Tierra que pudiera decir que realmente había sido el primero en hacer algo. Decirlo y que no fuera pura mierda. Detrás de él llegó el sonido del pestillo de la puerta del salón al abrirse, seguido un momento después por el parloteo de muchas voces a medida que se abría por completo. Sabiendo que se ganaría la ira de su madre si dejaba ver lo que realmente sentía, dibujó una expresión de agrado e interés en su rostro antes de darse la vuelta. Muy bien, amigos. Les pido por favor que todos se junten a la barandilla de babor, por favor. La voz del líder de la expedición chirrió a través de los altavoces de la cubierta. Vamos, todo el mundo a la barandilla. Compitiendo un poco con un zumbido repetitivo y una vibración baja que hacía castañear los dientes, la cual Julián había escuchado y sentido desde que llegaron. El guía vestía una parca roja y señalaba con una mano enguantada las imponentes paredes de roca y hielo
que rodeaban la embarcación como indios salidos de una película del oeste. Bienvenidos esta mañana a Hidden Bay. Si miran directamente detrás de nosotros, hacia el norte, verán las 2 enormes agujas de granito cubiertas de nieve del Cabo Renard. Actúan como el guardián occidental de toda esta zona. Al este se encuentra la Punta Aguda. Esta bahía es increíblemente única, ya que solo tiene unos 4,8 kilómetros de profundidad y 1 kilómetro de ancho aproximadamente. La multitud exclamó asombrada mientras miraba a su alrededor. Los obturadores de las cámaras hacían clic rápidamente y Julián vio a sus padres entre ellos, sonriendo para sus adentros. Resistió el intenso deseo de poner los ojos en blanco ante la escena y miró a su alrededor. Mientras su mirada vagaba, se cruzó con Meredith, quien se colocó un mechón de cabello rubio detrás de la oreja y le dedicó una pequeña sonrisa. De inmediato, él cambió de dirección para volver a mirar por encima de la barandilla, fingiendo interés en el paisaje. Dios, por favor, que no venga para acá. Un hombre mayor cerca de la barandilla se dio la vuelta, bajando el enorme lente de su cámara. ¿Es por eso que está tan extrañamente tranquilo aquí? Parece más un lago que algo conectado con el océano. ¡Exacto! Asintió el guía sonriendo. Estamos completamente resguardados en la costa occidental de la tierra de Graham. Las escarpadas paredes de los glaciares que nos rodean bloquean los fuertes vientos. Pero lo más importante es que miren justo más allá de la boca de la bahía, hacia el suroeste. Allá afuera, fuera de nuestra vista, se encuentra el canal Grandidier. Señaló hacia el horizonte abierto, donde las aguas tranquilas de la bahía se encontraban con el océano más oscuro y vasto. El Grandidier es una autopista enorme de aguas profundas. Se hunde cientos de metros en una fosa glacial, canalizando corrientes oceánicas puras directamente desde el sur. El canal Lemaire, que navegaremos más tarde, se desvía justo de ahí. Hidden Bay está situada en la intersección de estos dos gigantes. Como el Grandidier empuja aguas profundas y ricas en nutrientes justo hasta nuestro umbral, atrae una increíble cantidad de vida marina desde el abismo. Hizo una pausa, dejando que los turistas tomaran algunas fotos de un iceberg enorme, de un azul brillante que flotaba cerca de la orilla. Mientras lo hacía, Julián sintió, más de lo que escuchó, que sus padres se acercaban sigilosamente a su lado. Vaya vista, ¿no, Juletes? Preguntó su padre, estirando la mano para despeinar suavemente el cabello del adolescente. Como respuesta, Julián se agachó para esquivarlo. Papá, ¿cuántas veces tengo que decirte que odio ese estúpido apodo? Dijo alzando un poco la voz. Estaba bien cuando tenía 6 años, pero ya casi tengo 18. Ya no soy un maldito niño. Su padre soltó una carcajada afable y en su lugar le dio una palmada en el hombro. No te enojes, muchacho. Sin embargo, Julián vio que su madre le lanzaba una mirada de desaprobación, mientras algunos de los otros pasajeros se daban la vuelta al escuchar la palabrota. Julián soltó un bufido que demostraba exactamente lo poco que le importaba. Pero se guardó el resto de sus comentarios. Un niño pequeño, al que Julián consideraba miembro del Club de los Mocosos Consentidos, junto con su propio hermano, tomó la palabra. ¿Qué clase de animales suben con el agua, señor? El guía le sonrió con calidez. Una pregunta excelente, jovencito. El agua profunda del cañón es, de hecho, la razón por la que tenemos tanta actividad hoy. El agua arrastra plancton y krill desde las profundidades, lo que a su vez atrae a muchas especies de peces, como el pez de hielo y el pez plateado de la Antártida. Es un enorme corredor de vida silvestre allá afuera. A menudo vemos ballenas jorobadas asomando la cabeza en el canal
así como avistamientos frecuentes de orcas e incluso alguna que otra ballena azul que pasa por aquí. Y por supuesto, a veces vemos cachalotes transitando por el canal mientras navegan por las profundidades del océano abierto en busca de calamares. En cuanto a la bahía en sí, los peces que persiguen al plancton atraen a muchas especies de pingüinos, como el Adelia, el barbijo y el Juanito, lo que a su vez atrae a algunos de los depredadores más grandes, como las focas leopardo. La multitud sonrió y aplaudió de nuevo como focas amaestradas. La madre del niño se inclinó para besarlo, sonriendo por su pregunta. Era suficiente para hacer que Julián quisiera vomitar. Estoy en una puta película de Hallmark. Quiero hacer algo. Quiero algo emocionante que hacer. El pensamiento le trajo de repente a la mente algo de lo que el guía había hablado la noche anterior, antes de que todos se fueran a dormir. Una actividad que estaba programada. Girando la cabeza hacia la popa del barco, sonrió al ver la hilera de coloridos kayaks alineados en la plataforma inferior de la marina, junto a los botes Zodiac. Decidiendo que ya había tenido suficiente de escuchar algo que podría haber oído en el canal de National Geographic en el cine en casa de su padre, y sin importarle si su madre se ponía insoportable por interrumpir, levantó la mano y habló en voz alta. Oye, ¿cuándo vamos a ir en kayak? El guía, que estaba a punto de retomar la palabra, levantó la vista y fijó sus ojos en él. Ah, Julián, ¿verdad? El hombre ofreció una sonrisa ensayada y complaciente, aunque sus ojos se desviaron brevemente hacia los padres del chico. Entiendo perfectamente el entusiasmo. La zona de la bahía y de Le Maire es mundialmente famosa para practicar kayak de mar. Sin embargo, como estaba a punto de explicarle al grupo, nuestros avistadores han detectado un nivel inusualmente alto de actividad de focas leopardo cerca de los témpanos de hielo esta mañana. Debido a que parecen estar en un modo de caza muy agresivo, el líder de la expedición ha cancelado oficialmente todo el kayak por hoy. Lo lamento, pero por la seguridad del grupo, mantendremos a todos en el barco principal por el momento. Pero no se preocupen, una vez que los avistadores nos den luz verde, lanzaremos los botes Zodiac para un paseo guiado y seguro alrededor del cabo. Es una vista increíble, lo prometo. Menuda mierda. Por un momento, el frío antártico que había intentado colarse sin cesar a través de su abrigo pareció encontrar una rendija. Se estremeció, aunque no por el clima. Cancelado. La única maldita actividad hasta ahora en esta maldita roca congelada de Dios, que no implicaba estar sentado con jubilados, y se había cancelado. Julián sintió un ardor de rabia atravesarle el pecho y estalló por impulso. ¿Me están jodiendo? La grosería cortó el aire gélido como un disparo. La multitud de turistas se congeló. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros al instante, mientras se daban la vuelta para mirarlo. La mujer con los niños se agachó y de inmediato tapó los oídos del niño más cercano, haciéndole señas a su esposo para que hiciera lo mismo con el otro. Meredith lo miraba con una mezcla de sorpresa y asombro impresionado. Hubo un segundo de silencio. ¡Julián! Siseó su madre con dureza, palideciendo por completo, mientras estiraba el brazo para agarrarlo del codo. Modera ese vocabulario. Él se soltó de un tirón, dando un paso adelante hacia el guía. No, mamá, estoy harto de esto. Esto es un chiste de mal gusto. Mira el agua, es un maldito espejo. Estamos pagando una fortuna por este viaje y dejas que un par de focas gigantes y una imitación barata de David Attenborough cancelen la única parte de estas supuestas vacaciones que no es completamente aburrida. Julián, cállate la maldita boca ahora mismo. Nos estás avergonzando. Siseó su padre, interponiéndose entre su hijo y el resto de los pasajeros boquiabiertos, con el rostro contraído en una mueca de furia digna del director ejecutivo de una empresa de Fortune 500. Tú no estás pagando por este viaje, lo estamos pagando tu madre y yo.
y te criamos para ser mucho mejor que esto. Señaló a la multitud. Pídele disculpas al guía y a todos de inmediato. Pero Julián no escuchó. Miró a su padre con desprecio. Vete a la mierda, papá, y que se vaya a la mierda este barco. Gruñó, retrocediendo hacia el otro lado de la cubierta. Julián, por favor, escucha. Intervino el guía por los altavoces, intentando desesperadamente calmar la situación. Como dije, tan pronto como los avistadores confirmen que la zona es lo bastante segura, lanzaremos los Zodiacs para quienes quieran el recorrido. Sigue siendo una experiencia increíble. Julián bufó con desdén. Sí, disfruten de su seguro paseíto, ovejas. Escupió, metiendo las manos enguantadas en los bolsillos. Dio media vuelta y se alejó a paso firme, con la barbilla en alto, mientras desaparecía tras el salón de observación. Durante un instante, volvió a reinar el silencio. La madre de Julián, con el rostro rojo como un tomate por la rabieta de su hijo, intentó seguirlo, pero su esposo la detuvo poniéndole una mano en el hombro. Déjalo ir, María. Deja que se desahogue. Nos ocuparemos de él esta noche. Se volvió hacia el guía. Mis disculpas por eso, señor. Por favor, continúe. De hecho, ¿podría decirnos cómo podemos mantenernos en el mismo lugar sin estar anclados? Los murmullos comenzaron a apagarse mientras el guía se aclaraba la garganta, recuperando la compostura. Por supuesto, señor. No se preocupe. El Explorer está equipado con un sistema llamado posicionamiento dinámico. Las computadoras del barco activan continuamente los propulsores de proa y popa, así como las hélices giratorias de 360 grados de la embarcación para mantenernos en posición. Es la vibración que todos habrán sentido cada pocos minutos a través del casco. Y un dato curioso para quienes no lo sepan, esto crea un chirrido y siseo recurrente de baja frecuencia bajo el agua que viaja por kilómetros. Se dio la vuelta y empezó a guiar al grupo hacia la proa. Julián se apoyó contra la barandilla de estribor, respirando con dificultad. La ira seguía corriendo por sus venas y se aferraba a la barandilla con tanta fuerza que si no llevara guantes, estaba seguro de que se le verían los nudillos blancos. La indignación de haber sido regañado por sus padres era casi superior a sus fuerzas. Lanzó un gargajo por la borda hacia el agua inmóvil. No puedo creer lo cobardes que son los dos. Pensó con amargura. Papá literalmente habría despedido a ese tipo por decirle que no en una sala de juntas. Y mamá habría sonreído diciéndole que hizo lo correcto. Pero ahora, aquí en este agujero de mierda, se comportan como plebeyos. Como los pobres rastreros a los que pagamos para evitar tener de vecinos. Exhaló un suspiro profundo y se dio la vuelta, apoyando la espalda contra la barandilla. Al hacerlo, su mirada se desvió hacia los kayaks. Verlos le trajo de vuelta la decepción con saña y desvió la vista. Luego volvió a mirarlos. Su respiración se desaceleró y sintió que su rabia empezaba a dar paso a una sensación de calma a medida que algo comenzaba a maquinar en su cabeza. Quizás podría... ¿Julián? Se sobresaltó ante el suave llamado, saliendo de sus pensamientos y volteando para encontrarse con que Meredith se había separado de los demás y estaba de pie a unos metros. Menuda mierda. Qué manera de cagarme el momento. Dejó escapar un suspiro. ¿Qué quieres? Ella vaciló un segundo, luego dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro. Tienes razón, Dijo, sacudiendo la cabeza y bufando, mientras lanzaba una mirada hacia donde se había ido el grupo. es una reverenda mierda que nos dijeran que íbamos a ir en kayak hoy y lo cancelaran solo porque unas focas de puerto gigantes están un poco revoltosas. Volvió a sacudir la cabeza, sonriéndole con ternura. Siento mucho que se haya arruinado lo que querías hacer. Julian soltó una carcajada exasperada por el hecho de que la chica se hubiera puesto de inmediato de su lado para defenderlo, como si necesitara que alguien saliera en su ayuda. Otra oveja más.
igual que el maldito resto. Y molestándome cuando estoy pensando. Vete a la mierda, Meredith. Masculló con frialdad, zafándose de su agarre y dándose la vuelta para clavar los ojos de nuevo en los kayaks. Meredith dio un paso atrás. Por un instante, una expresión de dolor cruzó su rostro. Luego sus rasgos se ensombrecieron y frunció los labios en un puchero. Bien. Iba a preguntarte si podía hacerte sentir mejor esta noche después de que todos se durmieran. Pero si te pones así... Se dio la vuelta y empezó a alejarse. La insinuación golpeó a Julián como un camión, y el recuerdo de sus conquistas nocturnas se abrió paso a través de la ira y los pensamientos que daban vueltas en su cabeza. Pensándolo bien, tal vez no he terminado con ella. Quizás me sirva para unas cuantas noches más. Se dio la vuelta, forzando una expresión de arrepentimiento en su rostro. Oye, espera. La llamó, levantando una mano de forma dramática. Vio que se detenía y se giraba para mirarlo. Dejó que un tono de remordimiento se filtrara en su voz. Mira, lo siento, ¿de acuerdo? Soy un idiota. Es solo que me jodieran la primera actividad realmente genial que estaba programada me afectó bastante. Durante un momento, ella se quedó inmóvil. Luego, tal como él había previsto, se lo tragó. La expresión fría desapareció de su rostro, reemplazada por esa sonrisa tierna mientras caminaba de regreso hacia él. Se inclinó y le plantó un rápido beso en la mejilla. Está bien. Le susurró al oído antes de apartarse. Pero no te enojes conmigo por algo que no es mi culpa, ¿de acuerdo? Él asintió, fingiendo una sonrisa, pero urgido de que se largara. Le quedaba poco tiempo para poner en marcha el plan que acababa de maquinar. Hecho. Solo hazme un favor y dame un poco de tiempo para calmarme, ¿de acuerdo? Así no me desquitaré contigo. Por dentro, contuvo el aliento. En parte temía que ella insistiera en quedarse a su lado, lo que desbarataría su plan por completo. Pero para su alivio, Meredith asintió, sonriéndole cálidamente antes de dar media vuelta y alejarse. Notó, con un bufido divertido, que caminaba exagerando el contoneo de sus caderas, claramente intentando provocarlo. Bueno, parece que tengo algo que esperar con ansias esta noche. Una vez que la perdió de vista, sacudió la cabeza para despejarse. Necesitaba concentrarse si quería llevar a cabo el plan que ya tenía bien estructurado en mente. Miró hacia atrás para asegurarse de que nadie estuviera vigilando. Luego comenzó a dirigirse de manera rápida y silenciosa hacia la popa del barco y la plataforma. Esbozó una sonrisa de suficiencia. Que se jodan todos. Voy a ser el primero en hacer algo. Mientras el grupo de turistas escuchaba al guía, los padres de Julián se quedaron rezagados, discutiendo en voz baja. Es culpa tuya, Jonathan. Susurró María con dureza. Siempre le das un respiro cuando no se lo merece y usas ese ridículo comentario de «los chicos siempre serán chicos» para justificar su comportamiento. Y ahora mira a dónde nos ha llevado esto. Jonathan suspiró, sin ganas de desatar otra pelea frente al grupo. Una vergüenza por día era más que suficiente. Tienes razón, cariño. Tienes toda la razón. Soy demasiado blando con él. Lo compensaré esta noche antes de irnos a dormir. Pero por el momento, intentemos al menos disfrutar de la excursión. Después de todo, hoy es nuestro aniversario. Vio vacilar a María. Sabía que ella quería seguir presionándolo, plenamente consciente de que él no tenía intención de hacerle nada a su hijo más allá de un sermón severo. Pero ella asintió, colocando una mano sobre su pecho. Está bien, Dijo, sonriéndole con suavidad. Satisfecho de haber evitado la furia de su esposa, él volvió a prestar atención al guía, mientras éste continuaba hablando. Todos habían vuelto a concentrar su absoluta atención en el hermoso paisaje que los rodeaba.
Los obturadores de las cámaras volvieron a hacer clic y los niños reían alegremente mientras sus padres los cargaban para que pudieran ver por encima de la barandilla. Ni siquiera lanzaron una mirada hacia la popa del barco, donde una figura solitaria remaba rápidamente alejándose rumbo al canal de Mer. Julián hundió la pala en el agua. Sus brazos ya empezaban a arder mientras impulsaba el kayak rojo brillante tan rápido como se lo permitían sus músculos. Mantenía la cabeza baja, lanzando miradas constantes sobre su hombro. Detrás de él, el barco se encogía de tamaño. Los turistas estaban agrupados junto a la barandilla de proa. Nadie le dedicaba una sola mirada. Darse cuenta de esto lo hizo reír entre dientes, y una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro mientras miraba hacia su destino. Su pecho jadeaba con una adrenalina densa y tóxica. Al diablo con todos ellos. Este es mi momento. Voy a ser el primer adolescente en la historia en recorrer en solitario el canal de Mer en kayak. E incluso si me atrapan, nunca permitirán que vuelva a suceder. Lo que significa que seré el único en haberlo hecho jamás. Pensar en eso lo hizo sonreír y se esforzó aún más. Los músculos que había desarrollado en el equipo de remo en casa lo ayudaron a rodear la sombra rocosa del Cabo Renard, directo hacia la boca norte del estrecho. Bajo sus botas, el suelo de plástico moldeado aún vibraba con ese zumbido tenue y capaz de hacer castañear los dientes que provenía del barco. Lo había sentido vibrar en lo más profundo de sus huesos desde el momento en que deslizó el kayak al agua. Al llegar a la boca del canal, sintió que el agua cambiaba. La superficie seguía pareciendo engañosamente tranquila, el mismo espejo vidrioso de obsidiana que había sido la bahía. Pero bajo esa fachada, sintió que una corriente enorme y silenciosa se apoderaba del casco. Era como si el agua salada se hubiera convertido de repente en aceite espeso. Cada centímetro de ella oponía resistencia al hundir y levantar la pala. Pequeños fragmentos de hielo flotante y frondas de algas congeladas pasaban a su lado en un lento y fantasmal fluir, arrastrados por una profunda marea polar que se comprimía más adelante entre las paredes del canal. Sonrió, malinterpretando aquella resistencia como un desafío que estaba superando con facilidad, incluso más fácil que meter a Meredith a la cama. El agua en absoluta calma permitía que su casco se deslizara en un silencio total, dejando tras de sí únicamente una larga estela plateada que trazaba una línea recta de regreso al barco. A medida que se adentraba en el estrecho, las escarpadas paredes de hielo y granito de 3000 pies de altura se elevaban a ambos lados, tragándose el pálido sol de la mañana. Se detuvo un momento para recuperar el aliento y echó una mirada por el costado, hacia el agua. Se quedó helado. Lo que vio lo dejó petrificado por un instante. El tono verde costero del agua que formaba la bahía había desaparecido. En su lugar había ahora un vacío casi negro, como la tinta que parecía extenderse hasta el infinito. La visión de aquella fosa aparentemente sin fondo bajo sus pies lo hizo exhalar con un poco más de fuerza de lo normal, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire helado. Luego,
sacudió la cabeza con brusquedad. Basta ya. Compórtate como el hombre que eres. Se dijo con dureza, retomando el movimiento del remo al sentir que empezaba a ser arrastrado de vuelta a la bahía. No era un niño asustado que no sabía nadar. Era el puto Julián Nichols y iba a hacer historia. Volvió a remar, sintiendo que la resistencia de la fricción aceitosa bajo la superficie aumentaba. Cuanto más se adentraba en el canal, más pesada parecía volverse la corriente. Aún así, ignoró el leve dolor de sus brazos, apretando los dientes y hundiendo la pala en el agua como si fuera una pala de cavar. Soltó una risita baja. ¿Crees que me vas a ganar, Dios? Le dijo con arrogancia al cielo gélido, con su aliento haciéndose visible frente a él. Piénsalo otra vez. Los minutos se arrastraban mientras avanzaba lentamente, usando la línea de la costa como puntos de referencia para medir cuánto había progresado. Cuando sintió que los brazos empezaban a arderle, se permitió descansar unos momentos, apoyando la pala de forma transversal sobre la parte delantera del kayak. Respiró hondo varias veces, dejando que el aire frío lo vigorizara para el siguiente esfuerzo, y en su cabeza casi podía escuchar el tono impresionado de su instructor de remo, felicitándolo cuando llegara a casa y le contara lo que había hecho. El sonido que provino por encima de su hombro izquierdo espantó aquella voz imaginaria. Era una exhalación pesada y ronca que arrastraba el olor penetrante a pescado digerido y salmuera fría. La confianza de Julián se desmoronó mientras se quedaba rígido en el kayak, girándose lentamente para mirar. Lo que vio hizo que su corazón casi le saltara a la garganta. A solo 2 metros de distancia, una cabeza enorme y casi reptiliana flotaba en silencio en el agua, mirándolo directamente. De cerca, lejos de la seguridad de la barandilla del barco, era espantosamente enorme. Su cráneo era alargado y de aspecto pesado, con la forma del de un depredador prehistórico, cubierto por una piel gris, manchada y llena de cicatrices, que brillaba como el acero húmedo. Sus ojos negros y fijos se clavaban en Julián con una intensidad fría y desalmada. Su boca se entreabría lo suficiente para revelar una mandíbula repleta de dientes entrelazados. Sus fosas nasales temblaron mientras exhalaba otra columna de neblina helada directo a su rostro. Un sudor frío brotó bajo sus capas de ropa, mientras un dato curioso, medio olvidado de las charlas anteriores del guía, se abría paso en su mente. La historia de una bióloga marina que mientras hacía snorkel en estas aguas había sido atrapada por la pierna por el monstruo que ahora lo miraba, arrastrada 300 pies hacia el abismo y ahogada. De repente, toda la arrogancia que Julián había sentido se esfumó. Y entonces sintió los primeros hilos de un terror auténtico, cuando 2 perturbaciones oscuras más rompieron el agua inmóvil detrás de la primera. Un sonido provino de su derecha y se giró despacio, luchando contra el impulso de gritar al ver a otras 2. No se movían, no lo atacaban, solo flotaban allí, un quinteto de superdepredadores de 10 pies de largo y 300 libras de peso,
que lo mantenían inmovilizado en el duelo de miradas más agonizante que pudiera imaginar. Pero justo cuando el pecho se le oprimía y se preparaba para abrir la boca y gritar, los ojos de la foca leopardo más cercana se abrieron de par en par. Sus pupilas se dilataron con una alarma repentina y frenética. Con un coletazo explosivo y casi sincronizado de sus poderosas aletas, las 5 focas se contorsionaron y se lanzaron hacia adelante, pero no hacia él. Salieron disparadas junto a su casco rojo, huyendo hacia la ahora distante bahía tan rápido que su enorme estela sacudió violentamente el kayak, salpicándole un agua helada que le cortó la respiración. Julián se aferró a los costados de la cabina, respirando a bocanadas entrecortadas, mientras las ondas plateadas se desvanecían lentamente hasta volver a ser un espejo. El silencio se apoderó de nuevo del cañón. Durante unos instantes no se movió. Luego, despacio, una sonrisa burlona volvió a dibujarse en su rostro, a medida que el pánico que había sentido se derretía en una descarga pura y embriagadora de adrenalina. Habían huido. Los superdepredadores de la península lo habían mirado a los ojos, 5 de ellos, y habían escapado. Una risa aguda y engreída burbujeó en su pecho, rebotando en los acantilados de granito. Aumentó de intensidad hasta convertirse en un chillido agudo de victoria, mientras se daba la vuelta para pintarles un dedo por la espalda. Sí, así es, perras. Más vale que corran. Gritó al cañón vacío, con su ego inflándose hasta alcanzar una altura peligrosa e invencible. Deseando consolidar su dominio absoluto sobre la naturaleza, Julián levantó la pala por encima de su cabeza y golpeó con fuerza la hoja contra el agua. El chasquido resonó como un disparo de rifle por las paredes del cañón. La levantó y la golpeó de nuevo. Se rió, deleitándose con el sonido de su propia autoridad fabricada. Esto es lo que debe de sentir papá cuando despide a alguien. Riéndose, comenzó a remar hacia adelante otra vez, más decidido que nunca a llegar al final del canal. Echó otra mirada hacia atrás y notó un cambio repentino en la distante embarcación. Al mirar de reojo hacia Hidden Bay, las líneas tranquilas y uniformes de los turistas se habían roto en un enjambre caótico. El fuerte golpe de su pala había actuado como un disparo de arma de fuego en el silencioso anfiteatro polar, atrayendo cada lente de largo alcance y cada par de binoculares directo hacia el canal. Incluso desde esa distancia podía ver pequeñas figuras separándose del grupo principal, corriendo por las escaleras exteriores hacia la plataforma de popa. Se dirigían a los Zodiacs. Lo habían visto. ¡Mierda! Un nudo frío y pesado cayó en el estómago de Julián, reemplazado rápidamente por una oleada de adrenalina desesperada y obstinada. Si lo atrapaban ahora, lo arrastrarían de vuelta al barco frente a todos, incluida Meredith. Sería humillado, castigado y obligado a enfrentar la furia de su madre durante el resto del viaje. Y encima de eso, solo sería conocido como el niño que intentó cruzar el canal en kayak solo, no el que lo logró. Aquel pensamiento era demasiado.
no les daría esa satisfacción. La salida del canal parecía estar a una distancia imposible, pero aún así hundió la pala en el agua con una ferocidad renovada. El pecho comenzó a arderle al inhalar profundamente el aire helado. Sus brazos estaban en llamas, pero se negaba a disminuir la velocidad, decidido a conquistar el paso antes de que el rugido del motor fuera de borda lo alcanzara. El zumbido lejano y agudo del motor finalmente cortó el aire a sus espaldas, resonando en los acantilados, mientras el primer Zodiac salía rugiendo de la bahía hacia la boca del canal. Julián apretó los dientes, con los hombros ardiendo, mientras forzaba la pala en el agua, desesperado por poner tanta distancia como pudiera entre él y sus rescatistas. Era vagamente consciente de que, a su alrededor, el canal se había estrechado hasta su sección más angosta. Pero su atención se desvió por completo cuando comenzó a notar algo. El kayak se estaba volviendo exasperantemente lento, y tampoco era la marea. Lanzó una mirada a su alrededor para asegurarse de no estar chocando contra algún hielo justo debajo de la superficie. No vio nada. Luchaba por respirar. Entonces se detuvo. Por mucho que hundiera la pala en el agua, la pequeña embarcación se negaba a avanzar o retroceder. Era como si hubiera encontrado la única roca submarina del canal y hubiera encallado en ella. La confusión lo invadió mientras luchaba por liberarse de lo que fuera que lo tuviera atrapado, ya fuera un remolino o una corriente de resaca. En ese momento comenzó la vibración. Bajo las suelas de sus botas, una sensación nueva y profundamente perturbadora vibró a través del plástico rojo. No era el zumbido de los motores del barco, era una fricción pesada y orgánica, el sonido de algo pesado y gomoso deslizándose lentamente contra la parte inferior de su casco, arrastrándose a lo largo de la quilla con una resistencia húmeda y nauseabunda. Venía acompañado además de un ruido, uno que Julián sintió en la parte posterior de sus dientes. Un sonido que era casi como uñas largas, arrastrándose de forma repugnante sobre plástico. Se quedó inmóvil, con la pala suspendida a pulgadas de la superficie vidriosa. Algo profundo y primitivo en su interior se desenroscaba como una serpiente, y esa sensación sin nombre hizo que regresaran los hilos de terror que había sentido al enfrentarse a las focas. Comenzó a intentar clavar la pala en el agua con una ferocidad creciente, y su respiración empezó a volverse rápida y superficial. No se atrevía a mirar al agua, concentrándose únicamente en el frente. Pero era inútil. A pesar de todo su esfuerzo, apenas avanzó 1 metro. Se detuvo. El silencio regresó, esta vez pesado y sofocante, salvo por el sonido cada vez más cercano del Zodiac detrás de él. Entonces, el kayak dio un bandazo. Una masa de carne gruesa, musculosa y de color granate rosáceo, erizada de ganchos quitinosos giratorios parecidos a garras de gato, se curvó lentamente sobre el borde izquierdo de la cabina. A Julián se le congeló la respiración en la garganta
mientras la miraba. ¿Qué demonios? Luego, el peso descomunal de la extremidad inclinó violentamente el kayak hacia un lado al flexionarse. Antes de que Julián pudiera tomar aire para gritar, una ola de agua de mar helada, a 28 grados Fahrenheit, se vertió sobre el borde, inundando instantáneamente la cabina abierta y acumulándose alrededor de su cintura. El impacto fue catastrófico. Golpeó sus nervios como fuego líquido, paralizando al instante sus piernas y bloqueando sus músculos en espasmos inútiles. Estaba atrapado en un cubo de plástico que se hundía mientras algo tiraba de él hacia abajo. El kayak dio otro bandazo y Julián tuvo que estirar la mano para agarrar el borde de la cabina y evitar caer al agua. Su rostro se vio forzado a mirar hacia abajo por el borde del casco. Lo que vio lo congeló más de lo que el agua helada jamás podría haberlo hecho. A solo 1 metro por debajo de la superficie de obsidiana, la oscuridad se había condensado en una forma enorme y redonda. Julián sintió que se le detenía el corazón cuando su mente comprendió lo que estaba mirando. Un ojo. Un único ojo sin pestañear del tamaño de una llanta de tractor, con una enorme pupila horizontal y oscura que se reflejaba bajo la pálida luz del sol. No era el ojo sin alma de un pez. Era inteligente, hiperconcentrado y clavado en él con una curiosidad fría y depredadora. El pánico y el terror, calientes y punzantes, rompieron finalmente lo que quedaba de su fachada. Actuando únicamente por el instinto de supervivencia de un niño mimado acostumbrado a golpear sus problemas hasta que desaparecieran, Julián levantó la pesada pala que casi había olvidado que sostenía con un agarre mortal. Con un grito gutural, descargó la hoja con todo lo que le quedaba de fuerzas, estrellándola directamente contra la carne granate que aún cubría la cabina. La hoja golpeó con fuerza. Para su absoluta sorpresa, el enorme tentáculo se contrajo y retrocedió. Sus ganchos produjeron un chirrido espantoso contra el plástico al retirarse hacia las profundidades. Bajo la superficie, el ojo colosal desapareció rápidamente. Julián tuvo la sensación de que una silueta enorme se alejaba velozmente de él, mientras lo que fuera que hubiese sido se retiraba al vacío oscuro de la fosa. El kayak se balanceó violentamente, estabilizándose al quitarse el peso muerto. Julián se quedó sentado, jadeando, con el aliento saliendo de su boca, en densas columnas blancas, con las piernas completamente entumecidas por el agua gélida que chapoteaba a su alrededor. Miró hacia abajo. El agua estaba vacía otra vez. Dejó escapar una risa ronca e histérica. Lo había logrado. Había vencido a las focas y había vencido a lo que demonios fuera esa cosa. Pero al mirar hacia el frente, al largo y vacío corredor del canal ante él, que en ese momento le parecía estar a 1.000.000 de millas de distancia, cualquier pensamiento embriagador de ser el primero en atravesar lo que sentía, menos como una vía de agua y más como una enorme fosa abierta, se desvaneció. Todo su cuerpo temblaba por una mezcla de conmoción,
el principio de la hipotermia y el miedo. Detrás de él escuchó el fuerte rugido del Zodiac acercándose. Al darse la vuelta, pudo ver los rostros apopléjicos de sus padres junto con uno de los guías mientras avanzaban hacia él. Su orgullo finalmente se quebró. Al diablo con el récord en solitario. Me largo. Comenzó a mover torpemente la pala con sus manos congeladas, desesperado por dar la vuelta al bote medio hundido y permitir que la lancha de rescate que se acercaba lo salvara. Jamás tuvo la oportunidad de dar la vuelta. El cristal de obsidiana debajo de él no solo se rompió, se desintegró. El calamar colosal no atacó por un costado. Ascendió disparado desde el abismo inferior con toda la fuerza de un tren de carga y la furia de un toro herido. El impacto fue lo que Julián imaginó que debía sentirse al ser arrollado por un camión. Una pared de espuma helada estalló en el aire mientras sentía que el golpe impactaba directamente contra la quilla debajo de él. Hubo un desgarro horroroso y ensordecedor del plástico, siendo triturado por 1000 ganchos. Julián no solo volcó, fue lanzado por los aires como si fuera un personaje de caricatura en una catapulta. Como en cámara lenta, vio el mundo dar vueltas y escuchó el grito de sus padres mientras el agua negra subía a su encuentro. En el instante en que su rostro tocó el agua, el frío lo golpeó como un puñetazo en la cara. El impacto del agua helada lo hizo dar un jadeo involuntario, ahogándose al inspirar una bocanada de agua que le quemó los pulmones. Su visión se volvió borrosa, mientras miles de burbujas furiosas protestaban por su entrada en su territorio. Intentó nadar, agitando los brazos mientras sus piernas inútiles y congeladas colgaban flácidas. La parca de $500 de la que tanto alardeaba se sentía ahora como si fuera un lastre de plomo. Su cabeza salió a la superficie y por un momento escuchó las voces frenéticas de sus padres, gritándole que nadara hacia ellos. Entonces fue arrastrado bajo la superficie cuando un tentáculo alimentario, una flecha de color granate tan gruesa como el tronco de un árbol, se enroscó alrededor de su cintura. Los ganchos desgarraron sin esfuerzo las capas de su ropa y se clavaron en su carne con un dolor agonizante que ni siquiera el entumecimiento pudo contener. Débilmente, al sentir que el tentáculo lo alejaba de la superficie, luchó por apartarlo con las manos, pero fue inútil. En algún lugar por encima de él, escuchó los gritos ahogados de sus padres. Por un segundo, vislumbró el ojo gigante, que ya no lo miraba con curiosidad, sino con una mezcla de odio y hambre. Luego, al ver aparecer el enorme pico triturador, abriéndose y cerrándose en anticipación de su próximo bocado, se le ocurrió un pensamiento. El último pensamiento que tendría jamás. Iba a estar en los libros de historia después de todo. Estaba a punto de convertirse en el primer caso registrado de un ser humano comido vivo por un calamar colosal.